the Lord. Alabado sea el Señor. Emmanuel. 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 God is Dios está con nosotros. I greet you all Les in the name saluda a of the todos Lord. en el nombre del Good Señor. morning, church. Buenos días, Good morning Iglesia. and win today. Buenos días y vence hoy. Win tomorrow Vence mañana and win y forever. vence siempre. If you know Si you are a sabes que winner eres for un life, vencedor de por vida, let me hear you déjame clap escuchar more for más the Lord. tu aplauso para el Señor. Make a Haz un joyful sound to the sonido de Lord. júbilo para el Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Shall we pray? Oremos. Father, Lord, we thank Padre, you. Señor, te damos gracias. Jesus Jesucristo, Christ, we praise you. te Holy alabamos. Spirit, we Espíritu honor you. Santo, te honramos. Father, we have given up to Padre, your nos will. hemos rendido a tu Put voluntad. us in a position Ponnos en una posición where you'll be interested allí donde tú in estés whatever we interesado say en and lo que do. sea que digamos In y your holy name hagamos. we pray. En tu santo nombre Thank you, oramos. Lord. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. You may have your seat. Pueden sentarse. It is another Este es glorious otro day. día glorioso, Another otro wonderful day. día maravilloso. In the book of Psalms, En el libro de Salmos 55 verse 22 55, versículo Cast your 22 cares dice: on the Lord, encomienda al Señor and tus he will afanes sustain you. y Él te sostendrá. Cast your cares on the Lord, Encomienda al and Señor he tus will afanes sustain you. y Él te sostendrá. He will never Él let the nunca righteous permitirá que el to justo be shaken. sea sacudido. Meaning, Significa God will never que Dios allow nunca the permitirá righteous que el to be justo moved. sea conmovido. He will never allow the righteous. Él nunca permitirá que el justo fall. caiga. Is this message for ¿Es you? este mensaje para ti? Are you one of the righteous? ¿Eres uno de los justos? The Bible said that La Biblia Abraham dice que believed in Abraham God, creyó en Dios and it was y credited esto to le fue him contado as righteousness. como justicia. Do you believe in God? ¿Crees en Dios? Do you believe in his power ¿Crees to do en su all poder para things? hacer todas las cosas? We know that God cannot Sabemos lie. que Dios no puede mentir. Cast your care Encomienda on al the Señor Lord, tus and afanes he will y Él sustain te you. sostendrá. He who Él, bears the quien burdens lleva of la your carga de trouble, tus problemas, your life, de tu vida, your worries, tus preocupaciones, your cares, tus your intereses, fears, tus temores anxieties, y ansiedades. desire you Desea que tú to leave it for him lo dejes alone. para Él solamente. God desire that you leave Dios the desea troubles of que your le dejes life los problemas de tu for vida him alone. a Él solamente. He Él no does not need the necesita la combination of your combinación strength de with tu his fortaleza con la to bear suya it. para llevar esto. God does not Dios need the no combination necesita of la your combinación power de tu with his poder con su power propio to poder bear it. para llevar esto. He is able. Él es Let capaz. someone say, God Que alguien is diga, able. Dios es capaz. I want to hear Quiero somebody oír a say, alguien God decir, is able. Dios es capaz. Let me hear Déjame you say to oírte the decirle a viewers, los God espectadores, is able. Dios es capaz. He is able to do Él es all capaz de things, hacer more todas than las able. cosas más que capaz. In the beginning, En el principio there are things hay cosas that make God que hacen a God. Dios Dios. First is Primero what? está su palabra, Believing in himself, creyendo en sí mismo, trusting in confiando his en su palabra word, and the y la ability to capacidad see de those ver words esas palabras cumplidas. And all these are evidence Y todo in the eso manner es the evidente earth was en la formed. manera en que la tierra fue All creada, by the power of the todo spoken por el word. poder de la palabra hablada. In the book of Genesis En el libro de 1 verse Génesis 3, 1, versículo 3, God said, Dios dijo, Let there que be sea light. la luz. And there was light. Y fue la luz. The Bible said La that Biblia God dice saw que that Dios it was vio que esto era good, bueno, beautiful. hermoso, He separated y Él the light separó from the la darkness. luz de la oscuridad. The light he calls A la day, luz la llamó and the día darkness he y a la calls oscuridad night. la llamó And they noche. were evening Y fue and morning. la tarde y la mañana first day. del primer día. Genesis 1 verse Génesis 11. 1, versículo 11. God said, Dios dijo Let the land que haya bring vegetación vegetation, sobre la tierra, y hierbas seed-bearing que den plants semilla, and trees with y árboles fruits que den and su seeds fruto con semilla, in it, according de to their acuerdo a sus various diversas kinds. especies. And it Y was so. así sucedió. And in verse 26, Y en el versículo 26, God said, Dios dijo,
Let us create Hagamos mankind al ser humano in our a own nuestra image propia and likeness, imagen y semejanza, so that they can rule para que pueda over all that gobernar has been sobre made. todo lo que ha sido hecho. Dominion. Dominio, They can take dominion para que pueda over tomar the dominio fish in the sea, sobre los peces del mar, the birds in the sky, las aves del cielo, the livestock, sobre el ganado every other thing y that sobre moves on the toda otra cosa que se ground. arrastre por el suelo. And God created mankind Y Dios creó la in humanidad His image a su and imagen likeness. y semejanza, He made them male y los and hizo female. hombre y mujer. We can never Jamás equate nos ourselves to podemos God, equiparar a nosotros mismos con because we are Dios, not God. porque no somos Dios. You can compare yourself No to puedes God because you are not compararte God. con Or are Dios you porque God? no eres Dios. O eres Dios. I'm happy to hear that. Estoy feliz de oír eso. We are not God. No somos Dios. We are just an act Somos simplemente in una the obra de master's arte hand. en la mano del A Maestro. beautiful Un clay hermoso barro fashioned to meet his diseñado para purpose, cumplir su propósito, of which it was made. para el que fue creado. That is who we are. Eso es lo que somos. But for this Pero moment, por esta vez, just now, solo ahora, let us just imagine imaginemos what it feels lo que debe for sentirse someone to say something al and you decir see it algo y happening ver qué now. pasa ahora. Imagine the joy Imagina el within gozo interior for you to proclaim something. de que proclames Positive algo, things, algo and you see it positivo, happening. y veas qué pasa. That was the joy God felt. Ese es el gozo que Dios sintió. Great joy. Gran gozo. The first day El primer día, he believed in Él himself. creyó en sí mismo. He trusted in Él his word. confió en su palabra. Let there be Que light, sea la and luz. there was light. Y fue la God luz. saw that the light Dios was vio good. que la luz era buena. That brings the Eso motivation trajo to la work for 7 motivación days. para orar por All 7 in the power días, of the spoken word. todo en el poder de la palabra hablada. It was Fue God's la palabra word de Dios that became la the que se creative volvió essence. la esencia creativa, The most la important parte part más of God that importante de makes him Dios que le God. hace Dios. And so what do you Así make of que, the word? ¿qué haces tú de la What do you palabra? make of the word of God? ¿Qué haces tú de la palabra de Dios? Tell someone. Dile a Make alguien, God's word stand haz for de your la life. palabra de Dios el estándar para tu vida. Say it again. Dilo de Make nuevo, God's word stand haz for de la your palabra life. de Dios el estándar para tu God does vida. nothing without Porque his Dios word. no hace nada sin su palabra. He does nothing Dios without no his hace word. nada sin su palabra. He speaks to you through his Él word. te habla a través de su palabra. He heals you Él by te his sana word. por su palabra. God blesses you Dios by te his bendice word. por su palabra He delivers you. y te libera por su palabra. God Almighty does nothing Dios without Todopoderoso his no word. hace nada So sin make su the palabra. word Así que, standard for your haz de life. la palabra de Dios el estándar para tu And this will vida. bring us to our message Y esto today. nos lleva al mensaje Your de word, hoy. your bond. Tu palabra, Let someone tu say, vínculo. your word, your Que bond. alguien diga tu palabra, tu vínculo. Your word, your Tu bond. palabra, tu vínculo. And our proof text Y nuestro texto de The message referencia para el will mensaje be taken lo tomaremos from the Bible in the book of de la Psalms. Biblia en el libro de Psalm Salmos, 91. Salmo 91, Verse 2. versículo I will 2. say of the Yo Lord, le digo al Señor, He is my tú eres mi refuge and refugio, my fortress, mi fortaleza, my God in whom el I Dios en trust. quien confío. Yo I le will say digo of al the Señor, Lord, He is my refuge tú eres mi and my refugio fortress, y mi my God fortaleza, in whom I el Dios trust. en quien confío. How many of us are ¿Cuántos bold de enough to nosotros say somos that today? suficientemente audaces para decirle eso al Señor? Or how many of ¿O us will cuántos de continue to nosotros say that of the Lord? continuaremos diciéndole eso al Señor? We will say of the Lord, Diremos He al is our Señor, refuge and Él our es nuestro fortress, refugio y our fortaleza, God in nuestro whom we Dios trust. en quien confiamos. Do you ¿Tú believe that what crees you que say lo is que dices es important? importante? Do you believe that ¿Crees your words are que tus important? palabras son importantes? You should be Debes cautious ser of your words, cauteloso con tus palabras, because your porque tus words will palabras either create crean the world o you bien desire or the one you el fear. mundo que deseas o bien el mundo que temes. The word that proceeds Las from your palabras que mouth proceden de will tu either boca create the world you crean desire o bien or el the mundo one que you fear. deseas o el mundo que temes. I have He seen visto people- a personas, I have he observed observado a people carefully personas cuidadosamente as they talk to mientras themselves. se hablaban a sí mismas. Puede Maybe you que might tú te have found encuentres a yourself ti in a mismo similar en una situation situación similar. where you are busy talking Cuando to estás yourself, ocupado hablándote a ti mismo, maybe in the private. puede que en lo privado. What are you saying? ¿Qué te estás diciendo? If it is Si meditation, se trata de what meditación, are you meditating ¿en upon? qué estás meditando? What are you busy talking ¿En about? qué estás ocupado hablando? Remember Recuerda, that if it is good, si es bueno,
it is God. es Dios. If it is victory, Si es victoria, it is God. es Dios. If it is peace and Si es harmony, paz y armonía, it is God. es Dios. If it is blessing and joy, Si es bendición y gozo, it is God. es Dios. But if it is Pero si es lo contrary, contrario, examine yourself and examínate a ti y a tu vida. examine yourself Examínate a ti and your life. y a tu vida. We should be Debemos cautious of ser our cautelosos words and con nuestras meditation, palabras y nuestra meditación, because Jesus Christ believes porque that what Jesucristo you say cree is important. que lo que tú dices es importante. He cares. A Él le importa, He listens Él and is escucha concerned. y está interesado. Jesus Christ Jesucristo believes cree that whatever you say que is cualquier cosa que important. digas es importante. He takes Él cognizance toma of your conocimiento de tus palabras. words. He listens. Él escucha. He cares A about Él le those importan words. tus He is palabras. concerned. Él está interesado. So what do you Así say? que, ¿qué estás diciendo? What are you busy Acerca talking de about? qué estás ocupado hablando. The blessings and the curses that come Las your way bendiciones today y las is as a maldiciones que result of vienen a what tu you say. camino hoy son un If you resultado de speak lo que dices. contrary, Si hablas you contrariamente think negatively, o piensas negativamente, carelessly, it is because your heart is so. descuidadamente, es porque tu corazón The está así. scripture says that as La a man Escritura thinketh in his dice, heart, so he como is. piensa un hombre en su corazón, así es él. What created your world? La palabra creó tu mundo. Your world rules you La and your palabra te life. gobierna a ti y a tu The vida. life you live is La determined vida by que the vives word you speak. se determina Because they are por las bridge palabras your que hablas, future. porque son el puente hacia tu The futuro. words that comes out of your Las mouth palabras que salen de tu are the boca bridge to your son future. el puente hacia tu So futuro. what do you say? Las palabras que dices They reveal the kind revelan of heart you el possess, tipo de corazón que posees, painting a public pintando una picture imagen pública of your inner de tu self, ser interior, expressing what you expresando lo que within. crees en tu interior. believe. So what are you busy talking Así about? que, ¿de qué estás hablando? Because your word is Porque your tu bond. palabra es tu vínculo. If you look Si at the miras Bible in the en book la of Biblia, Luke, el 12, libro de verse Lucas 20, 12, versículo there's 20, this young rich man. este joven hombre rico He was busy talking to estaba himself. ocupado hablándose a He sí was mismo. boastful about his Se estaba riches. jactando de su Oh, I have riqueza. done this. Oh, he hecho Oh, I have esto, done that. he hecho I lo have gathered otro, in he bank. juntado para I muchos have done años, this. voy a hacer esto, Sit down and enjoy. me voy a sentar a He was regocijarme. talking to Se himself. estaba hablando a sí mismo. And God said to him, Y Dios le dijo, tú, necio, esta misma noche tu vida te va a ser quitada. what are you meditating ¿En about? qué estás meditando? So Por also, otro lado, in that book of Luke en el 15, libro de Lucas the 15, prodigal son el hijo pródigo talked to himself. se hablaba a sí mismo. He talked to himself Se estaba about his hablando a sí poverty, mismo acerca de su pobreza and he y repented of his arrepintiéndose rewards. de su recompensa, He said to himself, what a life. diciéndose a sí mismo, ¿qué vida es esta? What a life am I living? ¿Qué vida estoy In my viviendo? father's house. En la casa de mi They are padre better off than me. están mejor que yo. There was genuine Había repentance in him. arrepentimiento genuino en él. He said to himself, I will Él se return decía back a to sí my mismo, father. he de volver a la casa de mi padre. And indeed, he Y returned efectivamente volvió was received. y fue recibido. What are you busy talking ¿En qué about? andas ocupado hablando? What are you meditating about? ¿En qué estás meditando? I want us to open the scripture Quiero que abras las escrituras to the book of 2 en el Kings libro de Segunda de 5, Reyes 5, from verse 19. desde el versículo 19. Y leo, Go in peace. puedes irte en paz, Elisha said. respondió Eliseo. After Naaman had Naamán traveled se some fue distance, y ya había recorrido cierta Gehazi, the distancia. servant of Elisha, Cuando man of Giezi, God, el criado de said Eliseo, to hombre de himself, Dios, pensó, se he dijo talked to himself, a sí mismo, "My mi master amo was ha too sido easy on demasiado Naaman, bondadoso this Aramean, con este sirio, by not accepting Naamán, from him pues what he no le brought. aceptó nada de lo que había Surely as the Lord traído. lives, Pero I yo will voy a run after correr him tras él, and get a ver si something me da from him." algo, tan cierto So como Gehazi que el Señor vive. followed after Naaman. Así que When Giezi Naaman se saw fue him para running alcanzar a towards him, Naamán. he got Cuando down from éste the lo vio chariot correr tras él, to meet him. se bajó de "Is su everything carro all para right?" he recibirlo y lo saludó. Everything is Respondiendo all al right, saludo, was the Giezi dijo, "My master mi sent amo me me ha to say, enviado con este mensaje. two young men from Dos the company of jóvenes the prophets de la comunidad de have just profetas come acaban de to llegar me from de the la hill sierra de of Efraín. Ephraim. Te Please pido give que me them a des para talent of ellos silver 3000 monedas and de 2 sets plata of clothing. y 2 mudas de By all ropa. means, take 2 Por favor, talents. llévate Take 6000, Naaman. respondió He urged Naamán, Gehazi to e accept insistió en que las them. aceptara. And then tied up Echó the 2 entonces talents of las silver monedas in en 2 2 bags, sacos with 2 junto sets con of las clothing. 2 mudas de He ropa. gave them to 2 Y of todo his esto se lo servants, entregó and they a 2 carried criados para them que lo ahead of llevaran Gehazi.
delante de When Gehazi Giezi. came to the hill, Al llegar a la he colina, took the things from the Giezi servants tomó los and sacos put them away y los guardó in en the la house. casa. He Después sent the despidió a men los away, hombres and they y left. estos se fueron. When he went Entonces in and Giezi stood se before his presentó master, ante su amo. Elisha ¿De asked dónde him, vienes, Giezi? "Where have Le you been, preguntó Gehazi?" Eliseo. Your servant Su didn't go servidor no anywhere. ha ido a ninguna Gehazi parte, answered. le respondió But Giezi. Elisha said to him, Eliseo "Was replicó, not my no spirit estaba yo with you presente en espíritu when the man got down cuando from aquel his hombre se chariot bajó de to su meet you? carro para recibirte. Is this the time to ¿Acaso take es este el money momento de or to recibir accept dinero y clothes, ropa? or olive groves, Huertos y vineyards, viñedos, or flocks ovejas y and herds, bueyes, criados y male or criadas. female slaves? Ahora Naaman's la leprosy lepra will de come to Naamán you se te and pegará to a your ti descendant y a forever." tus descendientes para Then Gehazi siempre. went from No Elisha's bien había presence, salido and Giezi de la skin presencia de was Eliseo, leprous. cuando ya It had estaba become as blanco white como la as nieve snow. por causa de la lepra. Amen. Amén. Here is drama. Esto es el drama. Somebody was Alguien talking se to estaba himself hablando a there. sí mismo ahí. Gehazi, El the servant siervo of Elisha, de the servant Eliseo, of God, el siervo de was Dios, talking to himself. se estaba hablando a sí What is mismo. my master doing? ¿Qué está haciendo mi maestro? This is Estos beautiful son gifts that was hermosos brought to us. regalos que nos ha traído a We never asked nosotros. for it. Nunca los hemos pedido. He was Estaba busy talking to ocupado himself. hablándose a sí mismo. He Él maneuvered his tergiversó way. su camino Just y no that, solo he eso, manipulated people manipuló too, también a las personas just to get those gifts. solo para obtener esos regalos. But you know what? Pero ¿sabes qué? The higher hand La was mano watching. altísima estaba observando. God Almighty was watching. Dios Todopoderoso estaba observando y él atentó contra Dios Because of greed, debido a la codicia, la insatisfacción. What are you saying? ¿Qué estás diciendo hoy? What do you say to yourself? ¿Qué te dices a ti mismo? What are you ¿En qué estás busy ocupado meditating upon? meditando? Many have Muchos han changed cambiado because el of the curso history de of la their historia de lives sus today, vidas hoy, because of their debido inability to a su see incapacidad beyond para their ver present situation. más allá de su presente situación. They think, Piensan, they talk, hablan and they act y actúan negatively negativamente to their circumstances. hacia sus circunstancias. But you know what? Pero ¿sabes qué? There is no No neutral hay kingdom. reino neutral. No neutral kingdom. No hay If you reino are not neutral. heard by God, you Si will be no heard eres by escuchado Satan. por Dios, serás escuchado por If Satanás. God is not at work in Si your Dios life, no está a la obra en tu something is vida, at work. algo está a la obra. Examine your life Examina tu vida and yourself. y a ti mismo. Examine your life and yourself. Examina a tu vida y a ti mismo. What are you busy talking ¿En qué about? estás ocupado hablando? What are you ¿En qué meditating estás about? meditando? Prophet El TB profeta Joshua said Tibi to Joshua us, nos dijo aquí, he said, if you speak, él dijo, si and your hablas words is not y in tus accordance palabras no with están de God's acuerdo word, con la they voluntad will de Dios, remain idle, permanecerán meaningless, vacías, and oftentimes sin sentido destructive. y a menudo So what do you destructivas. say? Así que, ¿qué estás diciendo? What are you busy talking about? ¿En qué estás Because ocupado by your hablando? word you Porque will por tus justify, palabras and by it serás you will justificado y por ellas serás condenado. So I pray with you today. Así que oro May contigo God hoy. guide you. May Que He set a Dios te watch over your guíe, lips in que the ponga mighty un name. guardia en tus labios en el poderoso nombre de Jesucristo. set a watch over Que your Dios lips in ponga the un mighty guardia name en of tus labios en el poderoso nombre de May He Jesucristo. bind your hands Que ate so tus that manos you para do que no no puedan evil. hacer el mal. May God Almighty Que bind Dios your hands Todopoderoso so that ate you do tus no manos evil. para que no puedan hacer May el He give you mal. the humility, Que te dé la the humildad, el understanding, entendimiento the willingness y la voluntad to listen de escuchar to the wise al and the sabio experienced. y al experimentado mighty name of en el poderoso nombre de Jesús. Yes. Sí, If the word of God si is la planted palabra in de your Dios heart, está plantada en tu your corazón, talking will become tu talking of habla se power, volverá power. un hablar de Your poder con meditation will poder. become meditation of power, Tu meditación power. se volverá meditación de poder all con you need poder. to Y esto stand es todo lo que against Satan necesitas para permanecer and his evil contra companions. Satanás y sus diabólicos secuaces. It's all you Es need todo to lo que stand against necesitas para Satan and permanecer his evil contra companions. Satanás y sus So what diabólicos are you busy secuaces. talking about? Así que, ¿de qué estás hablando? You have Tú the right tienes to el say what God derecho says. de decir If lo only que he has Dios said it in dice, his word. si Él lo ha You dicho en can su palabra. confess it knowing that Tú puedes God Almighty will make it confesarlo good for you. sabiendo que Dios Say to Todopoderoso someone, hará que "I obre a have tu the right to favor. say what God Dile a says. alguien, tengo el derecho de decir lo que Dios I dice. have the right to say Tengo what el God derecho says. de decir lo que Dios dice. If only he has said Si it in Él his lo ha word, dicho en su palabra, I can confess puedo it, confesarlo, knowing that God Almighty sabiendo will que make it Dios good for me. Todopoderoso hará que obre a mi favor. What do you say? ¿Qué estás diciendo? In the book of En el John libro de 10, Juan verse 10, 10, versículo it is 10, written, está escrito, says the thief comes el to ladrón kill, no to viene steal, sino and para to hurtar, destroy. matar y destruir. But Pero Christ came Cristo that you may vino para have que life tú and have tengas it vida in y la tengas en fullness. abundancia.
So you can boldly say, Así que "I puedes have abundant audazmente life dwelling decir, in me, tengo vida abundante en because I mí, have received morando en Christ. mí porque he recibido a Cristo. I have abundant life Tengo dwelling in abundante me, vida inside morando of en me, mí, dentro de because I mí, have received porque he Christ." recibido a Cristo. In the book of John En el 8, libro verse de Juan 32, 8:32 it is written, está escrito said, "You will know the truth, and que the truth conocerás la will verdad set you y free." la verdad te hará libre. You can boldly say Puedes also, audazmente también decir, "I am free soy libre because I porque know his blessed conozco truth." su bendita verdad. And in 2 Y en Corinthians 5, 2 verse de 7, Corintios 5, versículo the 17, word of God says, la palabra de Dios dice, por tanto, "Therefore, everything has todo become ha new. sido hecho Behold, nuevo. all things have Las gone." cosas viejas pasaron. So you can boldly say, Así que puedes audazmente "New decir, creation in Christ Jesus, soy una nueva creación en with his Cristo power in Jesús, me, con su with poder his nature in en me, mí, su with his naturaleza en mí ability in y me." con su habilidad en mí. Those are the words of God. Esas son las You can palabras de boldly Dios. confess them to Puedes your life, audazmente knowing confesarlas God para tu vida, Almighty sabiendo will make them good que for Dios you. Todopoderoso hará que obren a tu You can favor. speak contrary to Tú no God's puedes word and hablar expect his contrario a blessings. la palabra de Dios y esperar sus You cannot speak bendiciones. contrary to the word of No puedes God hablar contrario a la palabra de and Dios his favor, y esperar his su victory. favor y su victoria. Words are not cheap. Las palabras no son cualquier cosa. Say to somebody, Dile a words alguien, are las not palabras cheap. no son cualquier cosa. Jesus Christ believes that Jesucristo what you cree say que lo is que dices es important. He importante. listens, he Él cares, escucha, and is a concerned. Él le importa y le So what do you do? interesa. Así que, ¿qué haces? Purify your word and thought Purifica tus palabras y by thinking pensamientos the thought of Jesus al Christ. pensar los pensamientos de Because to Jesucristo. the extent you think the thought Porque of la God, medida en que is the piensas el extent you have the pensamiento power de of Dios Christ. es la medida Is en the que extent tienes you el have the poder de power of God Cristo. within you. Es la medida en que To the tienes el extent poder you de Dios en think ti. the thought of La Christ, medida en que piensas el pensamiento de Cristo es la medida en que tienes el poder de Cristo en ti. it is God's word within you Es la that palabra de Dios produces en an ti la que overcoming produce spirit una in saturación you. del Espíritu en ti. ¿De What qué are we talking estamos about? hablando? God's word dwelling in you La palabra de Dios produces morando en ti overcoming produce spirit within una you. saturación del Espíritu And en that is ti. David. Y ese era It was David. the word of God in his life Era la palabra de Dios en su Word of vida God y in en his su heart. corazón, that became lo que se weapon volvió un arma against God. contra Goliat. He said to him, "This day, Él le dijo, este día, God Almighty will hand you over Dios to me, and I Todopoderoso will te strike you entregará en down." mi mano y yo te derribaré. Before the action, Antes He has de la spoken. acción, Él habló. victory out Él habló victoria in the heart of Silas. en el corazón de Silas y de Pablo. The word of God they confessed La palabra de Dios que ellos confesaron se volvió became an un instrument, instrumento, key, una that opened the llave prison doors. que abrió las puertas de la prisión. What are you saying today? ¿Qué estás diciendo hoy? What are you busy talking ¿En about? qué estás ocupado hablando? Is it things that glorify God? ¿Son cosas que glorifican a Dios? Do you glorify God with your ¿Glorificas a words? Dios con tus palabras? Or you put him to ¿O le test by your pones a words? prueba por tus palabras? Examine yourself and your life. Examínate a ti y a tu vida. Because you cannot rise Porque tú above no the level puedes of your estar por words. encima del nivel de tus And so, my palabras. brethren, Así que, mis hermanos, your word is your bond. tu palabra It was es the tu word of vínculo. God Fue in la the palabra heart de of Dios en el Shadrach, corazón and Abednego de Sadrach, that turned Mesach the blazing y Abednego, furnace. que transformó el horno ardiente en hielo. What are you busy talking about? ¿En qué estás ocupado hablando? What are you saying? ¿Qué estás diciendo? God Almighty Dios trusted in his Todopoderoso own confió word. He en believed su in his propia own palabra. word. Él creyó en And su that word palabra. became what? Y esa The palabra creative essence. se convirtió en la esencia creativa. That is what my God. Eso God, es lo que hace a that we Dios, are known. Dios, con el que estamos hoy. He trusted in his word. Él confió en su His palabra, ability su to see capacidad that those words para came ver to que pass. esas Whatever palabras he say, se cumplirían. Cualquier cosa que él diga debe cumplirse. do you believe that your words are ¿Crees que important? tus palabras son importantes? You believe now that your words are important? ¿Crees que tus palabras son Be importantes? cautious of your meditation. Sé cauteloso con Your tu words. meditación y tus Because palabras, Jesus Christ, porque listens. Jesucristo escucha, He cares. a Él le And is importa, concerned about those y Él se words. interesa por esas palabras. So, my brethren, Así que, mis hermanos, I urge you today yo to te think what is urjo hoy right. a que pienses lo que es correcto Meditate on what y is medites good. en lo que es bueno. What do you need? ¿Qué necesitas? You need the presence of God Necesitas la around you. presencia de Dios a tu alrededor. You need God Necesitas a around you. Dios a tu alrededor. That is all you Eso need. es todo lo que necesitas. You will need Lo it because necesitarás porque you are helpless. estás sin ayuda.
You will need God because Necesitarás a Dios you are afraid. porque estás asustado. You will need Him Lo because necesitarás you are lonely. porque estás solo And you need a y friend necesitas closer un than amigo brother. más cercano que un hermano. So the people of God, Así que, pueblo de Dios, rise above. levántate por Your troubles encima de today. tus problemas hoy. Rise above your challenges Levántate today. por encima de tus desafíos hoy. Rise above your Levántate weaknesses por today. encima de tus debilidades By hoy, the power of por your el spoken poder word. de la Because palabra your hablada, word porque is tu your palabra bond. es tu vínculo. You cannot rise No above the puedes level of the world. levantarte por encima del But nivel de when tu God palabra. Almighty dwells in your heart, Pero cuando Dios Todopoderoso mora He en can tu take you corazón, higher than you can Él puede imagine. llevarte más alto de lo que puedes So I pray imaginar. that the Así word que of God oro continue to dwell in you, que la in palabra de Jesus' Dios name. continúe morando en ti en el May the nombre de presence of God Jesús. continue to be with Que la you presencia in the de Dios mighty name of continúe Jesus contigo en Christ. el poderoso nombre de Take care Jesucristo. of your word and your thoughts. Cuida God de bless tus you. palabras y tus pensamientos. Que Dios I te leave you here in bendiga. faith, Te dejo aquí en fe and I pray y to oro meet you por here in faith encontrarte again, de nuevo en in fe aquí, Jesus' name. en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús.